qué rico. ¿Y la empanada de qué? Fuerte. ¿Y la empanada de Estamos qué? acá I donde think están los it says no. caraditas. Yeah. So you see, it's spices. I use cloves, cloves. You know cloves. Then muscat nuts and El others. clavo de olor. Cloves. Yeah. So that's a drink. But you can just make that's in I English. dice in English. Yeah, in English. Es con clavo de olor. Exactly says the history how the Grand Duke of he brought the Karims. He brought Karims Ahí here. va, ahí va. Acá dice que venían. La empanada de cordero, mira, la empanada es de cordero, lamb or beef. Dice, la lingüística y la etnología, desde el punto de vista de los caraditas, es que fueron una tribu, una vieja tribu turca, Kipchaks, que no sabemos lo Yeah, que that's es. Kipchaks. That's Dice, was la the historia de tribe. los... La tribu. Era El nombre de la tribu. La historia de los caraditas está conectada con Lituania desde 1397 o 1398. Data desde Data. El gran duque de Lituania, Vitatuas, compró, ¿no? Trajo. Trajo. Crimea. Dale, Patricia. Todo compra y venta. Vos sos el comerciante. Trajo de Crimea cientos de caraditas Y los estableció acá en el Ducado de Lituania. Los caraditas fueron establecidos en Trocay, entre los dos castillos Del Gran Duque. del gran duque. Muy bien, chicos. Presentan. En la calle Carayita. O sea que fue una Explicaron eso. Tracay fue la comunidad administrativa espiritual de Lituania. amigos que nos saca una foto, dale. Amigos, amigos. ¡Más atrás, chicos! Atrás, atrás. ¿Será que me voy a poner por la estatua?
visitando después de la restauración. Y aquí tenemos que cómo era originalmente. Pásenla. Amigos, vamos a entrar. Yo voy a hacer toda la explicación y después el señor que la mantiene va a contar lo que va a contar. Ella no va a traducir al inglés, tú le vas a traducir al español y vamos a hacerle todas las preguntas que tengamos necesidad de hacerle preguntas. Un pueblo donde vivían 200 familias judías. Antes de la guerra eran un pueblo de 400 familias y ahora no queda absolutamente nadie. Esta sinagoga fue restaurada por la comunidad judía americana descendiente de la gente que vivía acá. Ahí vemos la comunidad en 1933, fotos del rabino, la escuela, los bomberos, los equipos de fútbol, los desfiles con los carros rusos. Acá el diagrama del pueblo, donde vivía cada familia, y la sinagoga, cómo estaba, cómo era y cómo estaba antes de la restauración. Mirá, esta la mantuvieron igual que antes. Amigos, entonces estamos en Sheshmer, en una de las únicas 6 sinagogas de madera originales que quedan en el mundo. Si por algún segundo tenemos esa capacidad de cerrar los ojos, imaginarnos a 200 familias que mantuvieron una sinagoga así, lo que significaba una comunidad muy chiquitita, 200 familias, y a pesar de todo mantienen una sinagoga así. Está en restauración, para mí este techo es nuevo, lo que está ahí en el piso estaba sobre la cala bimana, el techo es bastante más alto, lo pueden ver por ahí que es bastante más alto, así que ahora están restaurando la parte interna, porque han hecho el piso que están restaurando, que antes estaba mucho peor. Esto estaba arriba en el centro, la bimá en el centro, no solamente en los sefaradim, creo que antiguamente, las sinagogas antiguas, la bimá también estaba en el centro, la centralidad del rabino, y que el rabino puede ser escuchado por todos, por eso estaba en el centro. Tenían 2 cuartos de estudio, después no sé si los abro o no, que no sé, siempre estuvieron abiertos, ahora están restaurando, no sé. Arriba la Ezrat Nashim, las mujeres rezan arriba, en el piso de arriba, la Ezrat Nashim, para no disturbar a los hombres, que estén concentrados y que puedan estar centrados en su rezo. Y tenían 2 cuartos de estudios aquí, izquierda y derecha, vamos a ver si están abiertos o no. Había
Opa. Había judíos acá desde el siglo XVI. Ya había judíos acá en el Shtetl. La sinagoga del principio del siglo XIX, de madera, como se hacían en ese momento, una de las últimas que todavía se construye, relativamente bastante moderna. Hoy en día, como ven, pues esto es lo que queda, estos restos, estas ausencias que nos hacen derramar una lágrima, comprendiendo lo que fue grandeza de grandes comunidades. Hablamos de 700 puntos en el mapa como este, ¿recuerdan? De 700 puntos en el mapa como este. Pues uno de ellos. Durante la guerra, en 2 días, 27 y 28 de agosto los hombres, 29 de agosto las mujeres, 1941. Fueron todos llevados al bosque cercano a 3 kilómetros donde fueron fusilados. Después de eso, traen aquí soldados soviéticos prisioneros de guerra para hacer trabajos forzados en mantenimiento de la línea de tren y en las canteras, y después traen a un grupo de judíos, y dentro del grupo de judíos hay una sobreviviente que vive en Córdoba, que vamos a enseñar su testimonio, que estuvo acá, Sonia Schulman de Wilfeuer, de Córdoba. ¿Cómo? Es la madre de una amiga mía. No, Córdoba, Argentina. Es la madre de una amiga mía y escribieron 2 o 3 libros. Los 3 libros son muy amigos míos también. Estuvimos con ellos aquí, están muy mal en estos momentos, pero todavía pudimos estar con ellos. El 27 y 28 de agosto de 1941 se llevan a todos los hombres. Habían sido concentrados durante 2 semanas en un depósito de cultivos cerca de la estación de tren. Fueron subidos a camiones y llevados al bosque cercano, donde todos fueron fusilados. La operación fue llevada a cabo por la unidad alemana de los Einsatzkommando, al mando de Karl Jaeger, que ayer hablamos de él, en Ponar, con la ayuda de la policía lituana auxiliar de Kaunas. De acuerdo con el informe de Jaeger, que ayer leímos día por día, ¿sí? El 28 de agosto de 1941 fueron fusilados 1.911 hombres. Estamos hablando acá de Jeshmer y los 2 pueblos de los alrededores. Tenemos 2 testimonios al respecto de Yuda Berelis, que nació aquí en 1919, y de Reine Shlomo Bergman, que nació en 1909, y relatan. En la segunda mitad del mes de agosto se emitió la orden afirmando que todos los hombres de 14 años o más deben presentarse a trabajos forzados. Ninguno de ellos tenía ni idea de lo que les esperaba y todos llegaron puntualmente. Dina de Maljuta Dina, la ley es la ley. La autoridad vino y dice que tenemos que presentarnos, los judíos se presentan. A los hombres se les dieron palas y se los llevaron, bajo una fuerte custodia de los lituanos y los alemanes, en dirección al bosque a 3 kilómetros de Jeshmer. Ellos fueron llevados a un bosque cerca de la carretera principal y obligados a cavar fosas. Una vez que habían terminado de cavar los hoyos, todos ellos fueron fusilados en estas fosas, o sea, fueron obligados a cavar sus propias fosas. Los campesinos locales relatan cómo los lituanos llevaban a cabo el asesinato mientras que los alemanes tomaban fotografías. Ese mismo día, los 2 alrededores de Kaisidorys y Sislay fueron llevados también al bosque. El número total de hombres judíos de las 3 aldeas que fueron disparados el 27 fueron de 800 personas. Las fosas se mantuvieron abiertas hasta que campesinos de las aldeas cercanas fueron traídos para cubrirlas. Los hombres judíos de Sislay fueron conducidos a pie directamente a la fosa, a la vista de todo el pueblo. Los campesinos que vivían en la carretera principal vieron a los hombres judíos que se dirigían a pie. Al otro día, el 29, el tercer día, las mujeres y los niños fueron expulsados de sus casas, fueron conducidas a las colinas y a las fosas cercanas a través del pueblo, donde todos fueron disparados. Karl Jaeger, comandante de la operación, informó el número de judíos asesinados ese día: 784 personas, 20 hombres, los que habían quedado escondidos en la ciudad, 567 mujeres y 197 niños. Testimonio de Yehuda Barlis y Reine Shlomo Bergman. A la mañana siguiente, después de que los hombres fueron baleados, los asesinos lituanos rodearon todas las casas de los judíos y las mujeres judías que quedaban fuera y fueron expulsados de sus hogares con sus hijos. Los asesinos se aseguraban de que nadie se quedase en su casa. Bajo una fuerte custodia, compuesta solo de los asesinos lituanos, las mujeres fueron llevadas al camino hacia el bosque. Y ya habían pozos largos que habían sido cavados entre los arbustos. Allí le dispararon a todas las mujeres y a los niños. Una sola niña, Miriam Seifer,
salió de la fosa y le rogó a los asesinos lituanos que le permitieran vivir. Sin embargo, los asesinos se limitaron a sonreír y le dispararon a muerte. El sitio donde fueron fusiladas las mujeres y los niños queda a 1,5 kilómetros de la aldea. La conmemoración posterior, el 16 de octubre de 1964, iniciativa de judíos locales que habían emigrado antes, que se fueron antes, normalmente a los Estados Unidos y una parte a Francia. Se crearon 2 monumentos en el sitio de los asesinatos comunes en los hombres. La placa del monumento de los hombres, junto con una estrella de David, dice la siguiente inscripción: en este lugar, el 27 y 28 de agosto de 1941, los asesinos nazis y sus colaboradores locales cruelmente torturaron y enterraron vivos a 2.000 judíos de Keisadoris, Sheshmer y Sieslais. El segundo monumento ofrece la misma inscripción, significando las fosas se fueron matadas las mujeres. En 1991, las fosas comunes fueron cercadas y 3 tallas de madera de roble diseñadas por el escultor lituano Kapecium Dinamuch de Sieslais, titulado Dolor, se colocó en el sitio. Se hizo un monumento con 3 árboles muy típicos de este lugar. Se llamó Dolor. En el año 2004, la placa del monumento fue arrancada y dañadas las maderas y ahora han vuelto a poner nuevamente la placa. Después que matan a todos los judíos, acá, adentro de la sinagoga, había literas de 3 pisos, había misioneros de guerra soviéticos que trabajaban. Los matan también a ellos y vuelven a traer un grupo de judíos. Este es el testimonio de Sonia Schulman de Weyferrer. Tenía 14 años. Una está llena de optimismo y el viaje a un campo de trabajo me pareció como si fuésemos a un campamento de verano. Todos los que fuimos destinados allí éramos jóvenes y pensábamos que se trataba de algo temporario. Nos condujeron en tren a Lituania, a la localidad de Sheshmer. Los nazis ya habían matado a toda la población judía y ahora nos necesitaban para los trabajos. Nos alojaron en la sinagoga del pueblo, donde antes tenían alojados a los prisioneros de guerra soviéticos. El lugar estaba sucio y estaba plagado de piojos. En las paredes habían armado literas de madera de 3 pisos. Trabajamos al sol en la construcción de los caminos, puentes y en las canteras para la organización TOT. Organización TOT es la organización de Eric, el número 2 de la jerarquía nazi. ¿No? ¿El número de la jerarquía nazi? No, el número 2, el 3. ¿No? Göring. De Göring. Ejecutando ese trabajo por igual tanto los hombres como las mujeres. Con el tiempo llegó el tifus. Muchos de nosotros que éramos jóvenes y fuertes y robustos murieron por la enfermedad. Cuando se acabó el trabajo, nos enviaron al gueto de Kaunas. O sea, nos vienen acá a trabajar y después nos vuelven a deportar a Kaunas. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta es la historia de este lugar. Esta es la sinagoga. Esto ¿Cómo es lo se que salva ella? Ella la mandan a Kaunas. De Kaunas ella sigue con su historia, se va salvando de lugar a lugar. Siempre hay gente que se salva. 2 factores críticos, ya lo mencioné, vuelvo a mencionar. Sin eso nadie podía sobrevivir. Primero, ansias y muchas ganas de vida. Y segundo, el factor crítico, determinante, suerte. El factor suerte. Vamos a escuchar al señor que mantiene la sinagoga, que nos cuente su relato. ¿Con qué medios se está sosteniendo este lugar para poder... La Comunidad Europea lo mantiene hoy en día. Una parte pone el gobierno lituano, la Comunidad Europea lo mantiene, y como la gente de acá se fue a Francia antes de la guerra, hoy en día la comunidad judía de Francia es la que hizo la renovación. ¿Qué está haciendo? Vamos a escuchar al señor, Iga nos va a traducir y vamos a preguntar. ¿Quién traduce? Para que quede claro. I want to introduce now the man. Ella quiere introducir algo antes que hable el hombre. He's Ludvikas. His family also have been saving. Que su familia también se salvó. And he's que era taking judía. care not only of this, Salvó judíos. he's taking care not only this synagogue, but also here are the pictures. He takes care of the Monuments. of the Memorials. memorials. ¿Tu traducción? Él también cuida los memoriales, aparte de cuidar la And here are sinagoga. even just the people who have been saved. He was his mother was collecting she had the valuables of the Jewish families. Okay, la madre fue She recolectando was las exchanging. cosas. She was exchanging for the food.
La madre fue recolectando las cosas valiosas de la familia judía, cambiándolas por dinero, por comida. And in order, that nobody would suspect, she was taking him. He was a little boy, just like walking, through, going into one place, another place, and so on. Él cuando era chiquito lo usaba para ir llevando las cosas y la comida para que nadie sospeche. And his family actually saved Liudžiai, 11 jo išgelbėjo. 11 ir visi liko gyvi. La familia de los justos de la nación. Okay, and there were 11 people and 2 children, and actually all of them survived. Ellos escondieron 11 judíos y todos And 2 sobrevivieron. children. Y los chicos y todos son sobrevivientes. And here are also the pictures showing some of them who have been coming and visiting. Enseguida les vamos a mostrar la foto de la familia. Las familias volvieron acá después, se encontraron con él y con la familia. And another thing which is quite important to know, this is the old time of their... Los padres. Look over there. They have the plants here. Momento, traducción que no entendí lo que está diciendo. How? They have the plants, and this holds the plaster. Okay. And they are going to do exactly how it was. Esta estructura está hecha con estas maderitas que son las que permiten sostener el revoque sobre la madera de abajo y que se está por restaurar exactamente de la misma forma en que era. And it is very rare. You don't find it now. Es muy raro y no se encuentra en ningún lugar hoy en día. But this is how the people, even in their houses, in Esta es la forma en que las personas, incluso en sus propias casas, hacían las casas. and then they put it, the plaster and hold it, and then you can just make any kind of, paintings or whatever. So they're going again to make it. as Entonces it used to eran be. varias capas. Primero la madera más gruesa, después estas maderas finitas, clavadas, y entre estas maderas se sostenía el revoque y arriba venía la pintura o dibujos, etc. And now what's interesting now, there's one synagogue, Mario, have you been to Pakruojis? To Pakruojis? No, but it's another also very beautiful restored synagogue, beautiful, with all the paintings, with all the colors. And who does that? In Pakruojis, it's in the north of Lithuania. Ellos no entendieron que hay cerca otras sinagogas que están bien mantenidas. Y que tienen incluso las pinturas internas. Pinturas y todo. And you know who does that? This is the special, countries. It's Norway, Liechtenstein, and Iceland. They are dedicating the funds a little bit. Norway, Liechtenstein, and Iceland. ¿Son los que dan el dinero? So unbelievable. And they are participating in this as well. So we'll participan con esto have también. 2 beautifully restored synagogues. Hay dos muy lindas sinagogas que van a estar restauradas. One close from Shulai, no? One close from Shavel. One is close. No, it's close from Shavel. One. Yes, shovel, yes. The shovel also was a lot. One is completely, and another one will see only the house. And that's it. Espera un minuto, ¿qué le preguntaste vos? No, sí, la otra era cerca de Shavel. Está bien. Liudvika, ateik dar ką nors pasakyti. ¿Qué edad tiene él? Welcome. Vamos a preguntarle. Noriu nufotografuoti. How old you are? Kiek tau metų? Kiek jums metų? 72, tai yra 82, 70. 82. 82. 38 gimimo jau. Los padres de La familia. Pero de Iga los padres también son Ok, vamos a justos de la escuchar la historia, nación. pero vamos a hacer todas las preguntas que queremos. ¿Quién traduce? ¿Un traductor? ¿Quién traduce? Dale, Guillermo. Ok. Guillo Patria, sí. Ok. Nosotros We tenemos like to know the history in his work. Not of his family. Yes, of how you live it during the war. Cómo él vivió durante la Kaip guerra. jūs gyvenot karo metais? Karo metais tai sunkiai gyvenom. Buvo šeima didelė irgi pas mus. 10 vaikų, bet 5 mirė, 5 užaugom. Bet labai sunkiai, labai sunkiai. It were very hard times. So the family was big. There were 10 children, but Era una 5 familia muy grande de 10 chicos, era una época muy dura para ellos. passed away and 5 5 murieron, survived. 5 Only 5 sobrevivieron. Net, kaip sakant, nežiūrint to sunkumo, mama irgi sugebėjo
kokiu tai būdu eiti, rinkti žmonėm, nešti tą maistą, keisti tenais ir žiedukai eiti ir visokiais būdai, kad tik tos išgelbėti žmonės. And regardless of these hard times, his mother managed, just having, all the valuables. En esos duros momentos la madre tuvo la capacidad de manejar todos los valuables, los valores, los recursos To exchange it for food. para cambiar por dinero And to do everything as to save those people who had y been para hiding. hacer todo para salvar a las personas que ella estaba escondiendo. ¿Dónde las She escondía? has in his own house these people, O kur tie žmonės slapstėsi? Buvo toks namas, dabar jis kitoje vietoje, tas namas, bet iš jo pirtis padaryta. Tai buvo po namų padarytas bunkeris iškastas. bunker. Jo, ir tenais, jeigu koks įtarimas, ką tai jie ten sulysdavo, o intėjimas buvo iš lauko tokia skylė ir ant tos skylės šunies būda pastatyta buvo, kad nebūtų... This is the experience which was used by a lot of the people who Es have la been experiencia saving. que muchas personas usaron para salvar gente. They were digging, special Tenían bunker, as un he búnker said, yes. especialmente And when there cavado. was a danger, they would go there. And Cuando they- era peligroso se metían adentro, pero And- ya lo tenían desde antes porque siempre había invasiones de otros And the pueblos. entrance, it was outside. And on the entrance, on that soke hole, opening, there used to be the shelter, dog shelter. What is the Dog shelter? shelter, el coso del perro. La casa del perrito tapaba la entrada que siempre estaba afuera de la casa, no dentro. And, there are a lot of stories like that. Hay muchas historias iguales. So a estas. actually the people who were staying, sometimes for a longer time or whatever, it was in the dark and so on. So these really conditions are very, very difficult. Las condiciones eran muy, muy difíciles y es la historia de muchas personas que tenían este tipo de refugios para su propio uso y que lo usaron después para los judíos. Que vivían como en la Si ellos oscuridad. sabían lo que pasaba con los judíos, porque en realidad todos sufrieron la guerra, judíos y no judíos, pero si ellos sabían que a los judíos los mataban. He knows at this moment that they are killing the Jews. In this moment, he knows You mean killing Jews where? here. Why do you hunt that people? Certainly they knew. Sako, ar jūs žinojot, kad žmonės, kad žydus užmušinėja viską tai? Certainly, yes. Okay. Ir tie žydai, kurie išgelbėjo dėdė tenais ir mama, tai jie slapstėsi kitoj vietoj, Semeliškėse tokius miestelis, gal žinot. Bet kada juos ten išdavė kažkas tai jie iš ten bėgo ir taip pataikė, kad pas mano dėdė. Ir jis priėmė juos ir jis net nežinojo. Jis nežinojo, jis nepažinojo, bet jis pasiaukojo tam ir... Aišku. And this family which had been saved by his family, they were hiding in one place, it's about iki Semeliškių kokie 50 kilometrų, ar ne? Čia tai, mažiau. So it's about 35 kilometers away from here. 35 There is kilómetros de another acá. also quite known shtetl. Otro Stetl muy Yes. conocido. And they were hiding, but they were betrayed, Estuvieron matando and they ran. y And ellos running, corrieron they just stuck into his ankle. y le pidieron a And su his uncle abuelo. didn't know them. Y él no los He conocía. just was that's simple humanity, which Pues solamente everybody humanidad. has to have. And And he kept them. okay, and why he we can't understand why some people help the Jews and others not, if there are the same community people. Pregunta por qué piensan que algunos salvaban o ayudaban y otros los mataban. Why? If they were the same people in the city. Sako, ir kodėl, sako, vis tik tai vieni gelbėjo, o kiti ne. Tai buvo tokie, aš nežinau, gal... Vieni žino, kiti. Vieni, kaip sakant, nežinau, tiesiog yra geri žmonės. He cannot tell you directly now just why now, because
as I told you, no, this is just the humanity. Yes. And you know, the same thing with my family. My granny didn't know anybody in my family. Only my dad worked in the orchestra of Kaunas, and half of the orchestra had been Jewish people there. But he married my mother, and then he joined my granny. But she didn't know anybody. She didn't know anybody. Just somebody came and said, "Will you take? Help me." And Will you take the girl?" And then the girl came, and then more and more people knew that it's going No, on. más que nada dice que era humanidad, que no era una cuestión de ser más o menos religioso, que la mayoría ni siquiera conocía a los que salvaba, que era solamente que llegaban pidiendo auxilio y le daban ese auxilio, pero que no era por un conocimiento, como a veces uno conoce historias de gente que conocía antes o que trabajaba en la orquesta, en la misma orquesta como el abuelo de ella, que la mitad eran judíos y la mitad no, pero los que salvaron ni siquiera eran los de la orquesta, eran Our home was desconocidos. called, you know, everybody knew in ghettos like Jewish hotel. El hotel de los judíos le conoció. La casa de ella se ha nombrado como la casa de los judíos. Por eso, Quería decir lo mismo al revés. Everybody knew already that there is such a family. ok. Pregunta del pregunta, porque ella sigue con nosotros en el bus. Pregunta todo lo que quieran preguntar. Continúa con la pregunta. Yo pregunto algo. Ellos reconocían a delatores como vecinos o amigos que los señalaban como judíos. If there were people that delayed Delatores. delatores Said this is Jewish. signal the Jewish. This is Jewish. This is Jewish. To capture. To the Germans. Yes. I can tell you exactly that it was happening, Or the right? Lithuanians. Sako, ar buvo žmonės, kurie išduodavo, reiškia, sakydavo, kad čia žydas gali. Buvo tokių lietuvių, kurie bendradarbiavo, žinoma, buvo. Taip, taip. Yeah? Yeah, these are, we can call them collaborators, right? And they were. And they have persecution after the war. They Collaborators? suffered, the collaborators. You know, some of them, a lot of them retreated the same like Nazis. You can find them in Latin America. They were Everywhere. everywhere. Se fueron. Los colaboradores. In the way. Now we want to listen to his answer. ¿Qué dijo recién? Él le preguntó So he said yes. si después los delataron a esos They colaboracionistas. were. ¿Qué Yes, pasó they con were. ellos? Próxima pregunta. They were such. Pero que termine primera. What happened with the property of the Jews in the... O kas atsitiko su žydų, reiškia, nuosavybė? Su žydų, kurie liko gyvi žydai čia Žiežmariuose, tai paskui jie atvažiavo, pardavė tos namus, skaitosi gyventojams išpardavė. O kurie, taip sakant, buvo jau žudyti, iššaudyti, tai tie namai, taip sakant, ten valdžiai, ten paskui valdžia davinėjo žmonėm ten tos namus, ten va šitokiais būdais ėjo, tokie va. So after the war, those who survived, when they returned, they just have sold their just houses to the local people and left. Okay. Los que volvieron después de la guerra fueron a sus casas and they returned to home and They returned home Yes. and they sold it to the local people. lo vendieron a los locales. Los que sobrevivieron y volvieron se lo vendieron a los locales. No se la sacaron. And those houses who were empty and there were no owners. Las which had been all, casas que killed. estaban vacías y no So, tenían dueño, the local municipality took, just la them, municipalidad and local they were delivering them to the local. fue la que decidió quién iba a vivir en cada casa y las distribuyó entre los que no tenían casas. This time was the communist time. Yeah, sure. Okay. Era entonces el tiempo del comunismo, ya es distinto a otros países donde hubo apropiación de casas. Acá el gobierno, al ser comunista, distribuía, ¿o no? Perfecto, pero eso es del 46, 44. ¿Qué pasó del 41 que lo mataron? Ya, del 41 a 45. Okay. Between the 41 and the 45, the people... During the war. What the people take the valuables from the empty houses? O
karo metais, kai buvo, reiškia, čia jau žudymas, tai ėjo į namus ir plėšė jų daiktus ir visą kitą žydų, Taip, viską tada plėšė, nešė ten viską, sakant, taip pat, kada suvarė tos žydus čia į getą, kada ten kiemo tas getas čia buvo, ta trečia, jo į sinagogą, tada tai jos namus, tada tenais išplėšė, viską išdraskė, išniokojo. So when they have been just forced to go to ghetto, and a lot of people have been just also kept here before they had been taken to the shooting place, all the houses were looted and robbed, as everywhere. Looted, that means taken away and robbed. Fueron robadas. Cuando las llevaron tanto al gueto como a matarlos, saquearon las casas y se sacaron las cosas. Yo leí en algunos libros que había judíos que se las dejaban a amigos para que las usen hasta que vuelvan. Eso lo leí. I talking that some Jewish people give to friends, non-Jewish, to save the values, to take care of all the things. Tengo otra pregunta, amigo, porque esto es importante. Pocas oportunidades de encontrarnos. What happened actually? What is the reaction or the relation of the local people about this? What happened with the Jews here? Jo, o kaip dabar žmonės, mes visi kaip žiūrim ir kaip ¿Cuál es koks požiūris la į relación, tai, kas reacción darėsi actual karo de la metais? gente con respecto a lo que pasó? Žinot, kad maždaug per pusę. Yra labai ir dabar žmonės tokie, dauro žmonės negali. Yra kur gerų žmonių, bet yra tokių, kad tikrai negali pasakyti, negali net žmonėm pavadinti. Jo, aišku. Taip. So if just to talk about, just the percentage that, as for all the people which are in Lithuania or even in this town, it's 50-50. There are those who understand and with the compassion, sorry, and there are those who are anti. Okay. Hay un 50% que son compasivos con lo que pasó y un 50% que no. Actually, at school they teach the Second World War and all the Holocaust. It's mandatory to teach. Jis klausė, ar čia mokyklose yra holokausto pamokos? Čia nėra tiksliai. Taip, čia tai aš čia paaiškinu, papasakoju apie tą visą istoriją tiem vaikam taip pat. Arba nueinam ten ant kapavietės, kur sušaudytas moteris vaikai. Taip. He says here at school, no, but the only thing that the teachers are telling about the history and they are bringing, the children here. They bring, and ellos traen los chicos and they acá, talk to him. Hablan con él. And he tells the stories, and then he takes to the massacre places, to the shooting places. Los lleva. And one more question. Traducí la respuesta. No, que la escuela no le enseña. Sí, los lleva. Trae la maestra. Trae la maestra y traduce eso. Pero si la maestra no los Los trae acá y a los sitios donde los mataron para mostrarlos. Pero en la escuela no sabe si enseñan en la escuela. Le quiero preguntar. No sabe si está en la currícula. I'd like to ask if he visited the synagogue before the destruction, if he know what was painting in the... Si él venía a la sinagoga antes que conoció la sinagoga. Dar vaikystėje buvot kada? Ne, vaikystėje, kada kaime mes gyvenom, tai mama tik čia ateidavo. La mamá, No, he didn't. Only his mother. His mother was here. there, but Sí, había visitado la sinagoga cuando estaba bien. Originalmente. Y sí sabía qué eran las pinturas que había. Sí, pero ¿qué pasó con los que él ayudó a sobrevivir, los padres? ¿Qué pasó con esa For parte? example, this part you can see they put this at the wall. This used to be over the beam. Yes. And it was, Eso es lo que this dijo. is only the fragment. Es el fragmento que quedó de lo que estaba sobre la misma. He just told me when they started, to restore, it disappeared. And Ludvikas knew, that it has to be here, and he was looking, and they said that they're restoring it, but they were not restoring. And finally, he just searched for this piece, and finally they brought it back because it could disappear, because this is the original. Se la habían robado, había desaparecido, y él estuvo persiguiendo a la gente para que la devuelva hasta que consiguió
Que la ese devuelvan. pedazo de There zorrilla. are another pieces from the synagogue that there are at private homes or something. Nieko, čia skaitosi. Si hay algunas otras piezas de la sinagoga, Po karo surinkęs lašinės, visas knygas, visas tokia. Bet paskui, kada tie žydai čia buvo atvažiavę, čia pardavinėjo tos namus ir jis viską atidavė, tos knygos jiem atidavė, viską, ką turėjo tenais. Tai jie Izraelin išvažiavo tas, kas čia buvo rasta. Kas nebuvo išniokota. Everything what was not taken away during the war, okay? So there was a Lithuanian guy who was collecting that. Había gente que colectaba. Que no todos se llevaron durante la guerra. Se lo robaron. Había un muchacho que juntaba Todas las cosas. And then survivors, the families of the survivors, when they came here, he gave away to them. Cuando la familia volvió, se los devolvió. Le entregó todo. And all the books, whatever was at synagogue, now they're gone to Israel. Están en Israel todas las cosas que eran de la sinagoga. Te hago una pregunta. Pero what happened with the families that the mother helped? Sí, sabe lo que pasó con las madres, con las familias que la madre ayudó. Visus jie išgelbė, visi. Nu, jie čia gyveno iš pradžių Kaune, gyveno Gilmanų, Kalamickai, Ibsenų, tos Kaune gyveno. Gilmans, Kalamickai, the family, Ibsen. and Ibsen. Where they live. Jo, o paskui išvažiavo į Ameriką ir nuo to tik tai va taip iš pradžių laiškais buvo rašoma, ir taip ir dabar liko viskas taip. And then they just went to United States. They started to correspond for a short time, yes, and then it was Y finished. después se perdió El contacto. ¿Qué querían decir? No me acuerdo si dijo cómo se componía la familia. And 10 his hijos, Y siempre 5 ellos murieron. hablaban de la situación que se estaba viviendo y el riesgo que corrían a ayudar a los... and his uncle also has that Yad Vashem certificate of the Sí, su pariente, Hasidei su Motolam. tío, también tiene otro Entonces si se hablaba en la familia... Un benefactor. El tío Well, de él. Y la madre, ¿no? he asked if they know the risk that they are the risk they have when they help Jewish people, and if they talk in between the family about this risk. O šiaip mama ir dėdė žinojo apie tą pavojų. Tai baisu buvo. Mane, kada vaikščiau po kaimus maistą rinkti, mane vedžiojo specialiai, kad nebūtų įtarimų, nes stabdydavo tie policajai ir gestapininkai sustabdo, ką jūs čia, ko jūs vaikštat, ką su tarbom. Nu tai mama, sako, vaikas namuose, maži vaikai čia su vaiku, einam sau, renkam maistą, nu tokiu būdu. Certainly, well, no doubt that they knew, and that's why when my mother, he says, was going in the village and collecting the food, and she especially took him, you know, the little one, Ella le daba la comida. He was about 7 years old. Él tenía 7 años. And saying, you know, and sometimes they would be stopped by SS or Gestapo. Cuando era parado por la SS o la Gestapo, Gestapo and said, "What are you doing here? ¿qué estás haciendo? What are you walking to?" He says, "See, I have a child, and then I have more at home, so I want to bring, you know, just food." Lo que for my preguntaban a la madre, de chiquitito, lo llevaba justamente para como poder justificación. disfrazar el tema de Que aparte de él tenía un montón de hijos más y que estaba juntando comida para toda la familia. Era inminente y sabido por todos que estaban arriesgando su vida por salvar judíos. Era inminente. ¿Cómo se entera Yad Vashem que ellos escondieron personas? ¿Cómo se entera Yad Vashem Aquí que da testimonio, la gente que da testimonio, hay una comisión investigadora. Yeah, and it's very strict with those testimonies. Claro, siempre tiene que haber por lo menos 2 testimonios cruzados. ¿Gente, alguna otra pregunta? ¿Su mamá también era justa de las naciones? sí, la de ella, sí, la de él, sí, sí es.
And now, the stalls that are going to be here later on, on display some artifacts. Un momento, Yeah, ¿hay alguna otra pregunta, caballero? No, que no Dos estamos. cositas. Acá está la foto de la Rona Kodesh que había. La Rona Kodesh fue donado por los Estados Unidos. Gente que se fue antes de los Estados Unidos y lo mandan de los Estados Unidos. Fue una donación de los Estados Unidos que no están más. Así se veía cuando termina la guerra, hasta hace muy poco tiempo. Yo también la conocí así. La sinagoga hoy en día está restaurada, pero así se veía. Ok, acá terminó todo el proceso de la restauración. Pero está acompañar a ver si hay alguien en la casa. Es lo que queremos hacer. A ver si nos dejan entrar. O por lo menos en la puerta. No, está bien. Ay, por favor. No, me saca, te juro que me saca. Dame tu cartera. Uno para filmar, sí. Uno para filmar, sí. No todo el mundo. Cuidado. ¿Quieres que te acompañe? ¿Puedo? ¿Quieres que te acompañe? Las puertas sin llave. Muy emocionada. Está la casa. ¿Sí? Bastante Sí. Está adentro, No, parece que no hay nadie. Sí, ahí está hablando. ¿Está hablando? Estoy hablando. Sí, ahí habla.
Número 46. ¿De qué calle? Número 46. Después te digo, tengo que buscarlo. ¿Y vos tenés la foto de esta casa? Tengo la foto. Teníamos una foto que estaba de mi mamá sentada ahí con mi abuelita, mi mamá muy chiquitita. Y hay una de mi hermano no lo pude encontrar. Cuando vino mi mamá se sacó la foto que ella me sacó. Sí, la misma. Que te la muestro, esa la tengo. Qué bueno. ¿Y la otra se perdió? No, mi mamá falleció. No. There is a young girl Yes. who's staying in bed Yes. without parents and Yes. so on. She said she will talk, maybe, the parents will come in after 2 hours, maybe exactly will be the time when You they'll have come. the phone number from him? No, she doesn't have the phone number. ¿A cell phone? No, yo arreglé con una taxista que me iba a traer acá, una guía. Sí. Ahí está. Sí. Son dos niñas que son dos. A la izquierda que lo que es. O a la derecha. Porque necesitan baño urgente. La sinagoga coral. No sigamos. Wow. Haciendo conexiones porque no conocemos ¿Qué les está pasando? Sí. Sin flash. Mirá que esta era la sinagoga que tu mamá decía que nunca iba a pisar. ¿Por qué? Viste que siempre los judíos tienen una sinagoga. Sí, que no, nunca- yo pienso que debían ir a la otra, era más cerca. No, no era para nada Es el tipo que sabe muchísimo. Le te lo presento. El señor. ¿Sabe muchísimo? Guía. Yes. Okay. Okay. No. No? Yeah, yeah. There, okay. A no ser uno lo que Ah, ok. Okay, good. Aprovecha para sacar la foto de Ah, la no, sinagoga. es el día de... Ah, Okay, yes. It's this guy. Yes, American lady.
Los profesores judíos de Kaunas. Aquí tenemos a la Asociación de las Maestras Jardineras de Kaunas, los colegios judíos que aprendían música, por supuesto, y que salían de paseos por la ciudad, el colegio Yavne para varones, un colegio religioso ortodoxo en la ciudad, la fiesta de Purim en la ciudad, la fiesta de Purim en los colegios en Kaunas, el colegio Ort en Kaunas, otro de los colegios, el hospital judío. Este es el presidente del Judas, ya vamos a hablar de él, el hospital judío de la ciudad. Habían 3 hospitales, los hospitales siempre, los médicos profesionales son judíos, pero atienden a judíos como no judíos por igual. La visita del ministro judío de Lituania, Shimon Rosenzweig de Lituania, acompañado por miembros del Parlamento, Leif Garfunkel, que visitan Lituania y Kaunas en 1924. El encuentro de los rabinos. Zalman Shazar, futuro presidente de Israel, visita Kaunas. Nahum Sokolov visita Kaunas. Antes de la guerra. Sí, la municipalidad, los miembros de la municipalidad judías de la ciudad, el directorio del Banco Judío de la ciudad, el encuentro de los rabinos de toda Lituania aquí en la ciudad, el equipo de fútbol de Maccabi Kaunas en 1924, el equipo de fútbol de Maccabi Kaunas, los movimientos juveniles Ejalutz, el movimiento juvenil Gordonia, campamento de verano, el movimiento juvenil Shomer Hatzair, campamento de verano, y esta foto si yo no me acuerdo qué es, la señora Alel voy a acordar qué es. Amigos, había una vida judía plena, larga y tendido. ¿Quién hace la sinagoga? ¿Cuántos judíos hay hoy, please? If he can tell us from the community, the synagogue, how many Jews? But they not in English because nobody can translate in English. Amigos, todas las preguntas que quieran, para esto tenemos tiempo. ¿Quién traduce? Please ask questions. My friend Iga. And my friend Mausha. The first question, who linked the synagogue and which year? ¿Cuándo la Šita sinagoga buvo pastatyta 1870 metais. 1872 it was built. En 1872 fue construida. 70 metais. Sorry, 1870. Šita sinagoga buvo 1870. Pati pirmoji sinagoga, kuri buvo pastatyta visoje Rusijos imperijoje iš choralinių sinagogų, tai yra būtent Kaune. So this was the first synagogue, the choral synagogue, which was built in the former Russian territory and the Russian Empire territory. Fue la primera sinagoga coral construida en todo el Imperio ruso. Tai galima įsivaizduoti, kokio lygio buvo žydai gyveno Kaune, pirkliai, kurie galėjo sau leisti pastatyti tokią sinagogą didžiulę. So you can imagine how well off have been the traders and the merchants, Jewish, that they could afford to build such a synagogue. Imagínense qué buenos que eran los coros y los músicos judíos como para poder construir este tipo de sinagoga acá. Šita, reiškia, pirkliam patiko
kada jie buvo Berlyne, reiškia, žydų pirkliai darė biznį su Vakarų Europą ir jie pamatė Berlyne tokią sinagogą, jiems labai patiko liturgija, jiems patiko, kad ant bimos, reiškia, kantorius gieda, o pačiame viršuje pritarė choras. And, just the Jewish merchants from Kaunas, they had, the trade, and business with the Germany. Estaban con muchos negocios con los judíos de Alemania, los de acá, de Kovna. And they liked that synagogue, and particularly they liked the whole, just interior of the synagogue, that the bima is inside, and then in the middle, and then on the top, where you can see those columns, this is the choir. Arriba, el coro está allá arriba, es donde está. Entonces, on the very top. Sí, arriba de todo estaba el coro. And all the liturgy was accompanied by the choir. Toda la liturgia era acompañada por el coro. Pero eso no es normal en el judaísmo, ¿no? En estas horas sí. Canten el coro de la mujer. Žinoma, ne visiems šitą Kauno žydom patiko šitą kultūrą nauja, kadangi skaitė jie, kad, reiškia, yra atviras balkonas, atvira moterų galerija. Ir nesolidžiai atrodo, kada vyrai mato moteris, vyrai moteris. Yeah, okay, and not everybody was happy with the interior of the synagogue, because you can see the place and the balconies for the women. It's open, and not everybody liked that the women can see, just the men, and men can see women. No todos estaban contentos con el diseño de esta sinagoga porque la parte de las mujeres era abierta y no todos estaban felices con que las mujeres puedan ser vistas desde abajo. Хорошо. Мне patiko interviu. Ne, tai gerai, supratau. How many Jews actually? Ir šitos bendruomenės narius vadindavo maskilim, tai yra Haskalah judėjimo šalininkai. And the members of this movement actually were called, maskilim, and maskilim are the followers of the Haskalah, just movement. No, because Haskalah, it's in life. Era una corriente iluminista, dicen, era la corriente que estaba acá, que era distinta a la otra. Maskilim. Į šitą sinagogą niekad nebuvo atėjęs rabinas didysis Gaonas Kauno Itzhakas Elchanonas Pektorius. This synagogue actually was never ever visited by the Kovno Gaon, Elchanan Spector. Nunca fue inspeccionada por el Gaón de Kovno porque no estaba de acuerdo con este sistema de sinagoga. Kadangi bima buvo centre. Because bima was in the porque center. La bima estaba en el centro. Dabar bima truputį yra patraukta į priekį tarpukarį, kadangi kada lydavo lietus, užlydavo, reiškia, lietus ant bimos ir kada būdavo išvyniota tora, ant toros negali lašėti. Tai jo patraukė į priekį, kad lietus. And she was more, in the center before the war, and after the war it was moved a little bit nearer to Aron Kodesh, because when the rain was, when it was raining, the rain was getting on the Torahs, and the Torah is the holy scripture, so it cannot Al principio estaba acá en el centro, pero como había goteras en el techo y caía sobre la Torah el agua y destruía las Torah, la movieron para atrás después de la guerra. 15 metais per didįjį pirmąjį pasaulinį karą žydai buvo ištrimti iš Kauno, kadangi rusų valdžia apkaltino jo šnipinėjimu. During the First World War, and before the war started, at 1914 actually, a lot of the families from Lithuania and other countries, because they were considered to be the border countries,
So the Jews have been just deported inland into Russia because they considered that they can be the spies. Knowing, Yiddish and like German language, so they could cooperate. En el 1915, antes de la Primera Guerra Mundial, muchos de los judíos de Kaunas fueron deportados hacia el interior de Rusia porque se los consideraba que podían ser espías porque hablaban entre ellos en Yiddish y los rusos no lo entendían. Entonces podían ser considerados espías. Išskyrus Slobodkės žydus. Yeah, except the Jews from Slobodka, which were Kadangi going to Slobodkėje gyveno ortodoksai, daugiau tenai buvo ješiva ir skaitė, kad Slobodkė kaip už miesto, kaip ne miestas skaitėsi, tai šitos žydus paliko. So actually the only Jews which was left, during the First World War, not interwar, but at the 1915 before just the first war. Yes. Okay. So the Slobodka Jews had been left because it was considered not the district of Kauna, and they stayed there. Los únicos que quedaron acá fueron los de judíos de Slobodka, que como eran muy estudiosos y muy religiosos, ortodoxos no se los consideraba peligrosos. 18 metais žydai labai aktyviai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. And when the Lithuania was getting its independence, a lot of the Jewish people have been actively participating, fighting for the independence of Lithuania. Cuando Lituania peleó por su independencia, muchos de los judíos estuvieron del lado lituano contra los rusos. And actually there are all the names of those who have been Y allá está toda la lista de los que murieron del Paso Way during the war. Kur yra užrašyta žuvusių žydų už Lietuvos nepriklausomybę pavardės. Yeah, and these are all the Jewish just citizens who have died, just defending the independence of Lithuania. Aquella es la lista de los judíos que murieron luchando por la independencia de Lituania. Iki 26 metų žydai aktyviai dalyvavo politiniam gyvenime. Reiškia, Seime buvo žydų frakcija, 7 žydų, kurie atstovavo žydų tautą Lietuvoje. And up to 1926, so the Kaunas Jews were very active in the political life of Lithuania, and there were 7, just Jews who just formed the fraction in the parliament. Después del 26? Sí, 26. Iki 26. Up to. Hubo hasta 6 parlamentarios judíos en el Parlamento de Lituania. Hubo una actividad Lietuvos. For the whole, yes. de Lituania. Parliament in Kaunas, but they have El been Parlamento taking estaba acá, pero representaba a toda la República y eran activos participantes políticos de la República. ¿This was a republic? Yeah, at that time it was independent Lithuanian Republic. Yes. Okay. Lietuvos žydai skaito, kad tikra Lietuva yra Kaunas Lietuva. The Lithuanian Jews actually consider and say that the real Lithuania is Kaunas, and the real Lithuania is Kaunas. Entonces ellos consideraban que la real capital y la real Lituania era Kaunas, no Vilna. No. Vilnius buvo Lenkų kraštas. Eso fue después. Vilnius at that time was Polish. You remember, Mario was told from 1920 to 1939. Tikri litvakai, miznagėdai, Gaono pasekėjai gyveno Kaune. And actually the true Litvaks and the followers of Gaon at Misnagdim, they were all lived in Kaunas, in Kovno. Okay. Los seguidores del Gaón de Vilna consideraban que esto era realmente Lituania y vivían acá. Po 26 metų, kada įvyko perversmas, valdžią užėmė tautininkai, žydai buvo įstumti iš įvairių politinio gyvenimo vietų. Unfortunately, when the nationalists took over, just the rule in the parliament, and it was just after 1926. So then all the activists and the Jewish fraction was deducted. And they had no possibility actually to participate
in the life of the Jewish community. En el 26 los nacionalistas lituanos tomaron el poder del Parlamento y modificaron la ley prohibiendo a los judíos participar como diputados o como representantes del pueblo. Ya puedo pasar esta foto. Aquí tenemos desde el 26 en adelante el Partido Nacionalista Polaco, y los que están marcados en rojo son perpetradores lituanos que participan en la organización del asesinato de los judíos en Lituania, lituanos no alemanes. Eran nacionalistas con Z. Lituanos. Con Z. Sí, con Z. Con la Z. Okay. No, it's called nationalist. It's not nationalist. No, but it's a joke. Yeah, okay. Дешнее. Far right. Buvo panaikinta žydų reikalų ministerija. So the Ministry of the Jewish Matters was cancelled. Buvo tik tai paliktas žydų reikalų departamentas. Only the Department of the Jewish Matters was left. But the ministry was... Había un ministerio de asuntos judíos que fue cancelado y lo único que se mantuvo... Department of the Jewish Matters was left. El departamento de la vida judía, supongo. Sí. Žinoma, žydam Lietuvoje buvo gerai gyventi, nežiūrint į tai, kad valdžią užėmė dešinieji, bet pavyzdžiui, rabinas Dovber Kohanė Šapiro su Smetona, su prezidentu labai gerai sugyveno, ir prezidentas viešai buvo pasakęs, kad Šapiro gali jam skambinti bet kurio paros metu žydų klausimais. Yeah, but actually, even after this, we call it putsch, which coup d'etat, putsch, who took place, at 1926. But, the main rabbi, Shapiro, he was in good, just friendly contacts with the president. El rabino mayor Shapiro tenía buen contacto político con el presidente del país. And the president, Smetona, he always used to say that Shapiro can call him at any time of the day. Okay. El presidente decía que Shapiro lo podía llamar en cualquier momento del día. Pero de ahí a que haga algo... 40 metais, kada sovietai okupavo Lietuvą, buvo sustabdytos visos žydų organizacijos, draugijos ir religinės bendruomenės. Jų veikla sustabdyta. At 1940, already, as Mario said, that the Soviets came, and then all the organizations, all just societies, everything, they were all closed. En 1940. En 1940 llegaron los soldados y clausuraron los soldados rusos y clausuraron todas las actividades religiosas judías. Buvo nacionalizuotas visas žydų turtas. All the Jewish property was nationalized. Organizacijos, draugijos, sinagogos. Turtingi pirkliai iš jų buvo nacionalizuotas turtas, jie buvo išsiųsti į Sibirą. And a lot of those who had been rich and had any kind of property, all of them have been deported to Siberia. All you've heard about it. Nacionalizaron todas las propiedades judías comunitarias y muchas de las sinagogas se convirtieron en depósitos de materiales, establos, colegios. Vimos una que era una cancha de básquet en Ucrania. Žinoma, dalinai pirkliam turtingiems pasisekė, jie nepergyveno holokausto ir išliko gyventi. But in a way, those who have been deported to Siberia, and it's like, just ironically, but in a way they really succeeded, because they didn't have to, just to encounter the Holocaust. So actually those who have been thought that they are gone forever, they survived and they came back. Irónicamente, gracias a que las usaron como depósitos, fue que se pudieron mantener. Por un lado fue malo, pero por otro ayudó a que se mantengan los edificios. 41 metais, kada naciai užėmė Lietuvą, mes nelabai stengiamės kalbėti apie holokaustą sinagogoje, nes tai yra nepriimtinas dalykas. Mums yra aplamai pagal judaizmą nekalbama ir apie žudynės, apie mirtis. Tai mes stengiamės čia sinagogoje nekalbėti. Jūs ir tai viską žinot, kas čia vyko. Va tik tai, gerai pasakyk. So actually now in this synagogue, it's not the rule, just to speak about the Holocaust.
because you all know what happened, so we're not going to speak in synagogue on the whole. This is not accepted to speak about No it. está aceptado que en esta sinagoga se hable del holocausto, ya que todos sabemos y hay una ley escrita que dice que acá dentro, en este ámbito sagrado, no se hable del holocausto. Por eso no vamos a hablar. Visi žino ir jaučia ir jaus šimtmečius, ką išdarinėjo čia vietiniai gyventojai. So actually, well, the generations after generations will. This law is for the Jewish people or for the Kabbala? This what? The law that they don't speak. This is for the Jewish people. Right? Es the community decision. Es una decisión de la comunidad. But just a moment, and I'll finish. And he said, that generations after generations will remember and know what was happening here, all the atrocities, also involving, the local collaborators. Generación tras generación va a recordar y sigue recordando las atrocidades que cometieron los perpetradores, ¿dijiste? Sí. Los colaboradores. Galiu tik tai pasakyti vieną momentą, kaip šita sinagoga išliko gyvuoti. The only thing which is quite interesting, how the synagogue survived. Tai yra vokiečių karo komendantas paėmė šitą ¿Cómo sobrevivió la sinagoga? The story, sí. He's going to va a contar la historia de cómo sobrevivió. Vokiečių komendantas paėmė šitą sinagogą į savo kompetenciją, karo komendantas. La sinagoga estaba bajo la competencia del comandante. The commandant, so he took it. Under his auspices. Ir šita sinagoga buvo, kadangi sinagoga buvo strateginiai vietoj. Claro, la entrada de la sinagoga estaba estratégicamente sobre una calle lateral. Šita sinagoga buvo paversta sandėliu. And the synagogue was functioning as a warehouse. ¿Estaba warehouse, que es casa de huéspedes o qué? The store. Mayorista. Ok, mayorista. Mahsan. Casa Brenda. Casa Brenda de acá, de Colombia. Vokiečiai pastatė ant langų grotos. Yeah, the windows had been closed with the wooden planks. Las ventanas estaban cerradas con madera. With the wooden planks, so that nothing could be seen what's inside. And here they have been just storing, the furniture. Y guardaban acá todos los muebles. Estos mismos muebles, supongo, y muebles de afuera, era un depósito. All the Jewish valuables have been kept here. Acá se depositaron todos las cosas valiosas de las otras sinagogas, también probablemente se trajeron. And the trunks from Germany, they have been just loading in the trunks, and all the stuff was going to Germany. Cuando vinieron los alemanes, agarraron todo lo que había acá y se lo llevaron para Alemania. Po karo pirmieji žydai, kurie grįžo čia, į Kauną, į slėptuvių, iš kitų vietų, rado duryse raštelį vokiečių kalboj, kur yra padėtas raktas. Yeah, and after the war survivors, when they came back, and when they came, just back to synagogue, at the door they saw the small, just message saying, where is the key from the synagogue? Okay. Cuando volvieron los sobrevivientes, encontraron una leyenda en la puerta diciendo dónde podían encontrar la llave de la sinagoga. Ir žydai, kada atėjo čia buvo viskas tvarkingai, reiškia, nieko nebuvo sulaužta, sugriauta, spintose buvo apie 300, reiškia, sforim, talmudų, Orana Kodeše gulėjo 2 toros. Okay. So actually they found, just the closets, all the not touched. It was a nice order. Well, just clean, the synagogue itself. And they found over 300 Torahs inside the Talmud, yes. And 2 Torahs on the Arab. 2 Torahs en el Arona Kodesh y 300 Talmud, 300 guardados en uno de los depósitos. Y que estaba limpia y mantenida. Who paid for it? Ir šitą, nors kitoje gatvės pusėje pašto kieme buvo deginamos žydiškos knygos, surinktos iš kitų sinagogų.
Čia ne viena knyga nebuvo pažeista ir šitas. And on the contrary, the other, just all the Jewish books and Torahs and whatever, just across the street, they were burned in one of their courtyards. But these books, all those, holy, scriptures which used to be here, they had not touched. Estaban guardadas, las quemaron acá. Las quemaron acá afuera. El resto de libros y Torah. Dabar yra labai sudėtinga situacija. So now it's very complicated Kaune situation. gyvena tik tai apie 150 žydų. In Kaunas now there are around 150 Jews. La situación ahora es muy complicada, hay 150 judíos aproximadamente en Kaunas. Iš jų ateina melsis apie 15 žmonių. And about 15 are coming here to pray. Y más o menos 15 vienen regularmente a la... Ne visada būna minyanas. So not every day we No have siempre minyan. tienen minyan. Yra problema didžiulė ir, reiškia, mes labai mums sunku yra įsilaikyti. It's a great problem and actually it's very difficult for us to maintain. El problema de ahora es poder mantener. Mes gyvename iš surinktų aukų, tai yra turistai, kas atvažiuoja, litvakai, kurie paukoja mums. A través del turismo entonces están buscando dinero y fondos para mantener la sinagoga. Kitaip būtų didžiulė problema ir Otherwise it would be net quite a big neįsivaizduojam, ką problem. reikėtų daryti. And they don't even imagine what they De otra manera no tendrían fondos para mantener y no pueden imaginar qué podría suceder con todo. Iš valstybės mes gaunam 600 eurų į metus. So the government actually supplies them only with 600 euros per year. Čia neužtenka vienam. 600 euros por año, 600 euros por año es la subvención que Čia recibe. neužtenka vienam mėnesiui apšildymui sinagogos. So it's not even enough for the heating of the Sí, synagogue. no For alcanza 1 ni month. siquiera para calentar un mes la sinagoga y menos para mantenerla. And they pay tax here? Ne, mes No, es exento de tasa, exento de impuestos. Jo, tai ačiū Dievui, kad nereikia dar mokesčių. Thanks God. Bet we mes don't ir neturim iš ko mokėti, mes jokio biznio But nedarome. we do not have to, because we don't make no business. No es un nothing, negocio, so entonces they- no hay forma de They que have les cobren. no Pero business activity, so. Aišku, šabatai čia vyksta, šventės vyksta. So we celebrate Shabbats here, all the holidays are also celebrated here. Se hace todos los Shabbat, entonces las reuniones, every Shabbat is open Yes. for the ceremony. Aš esu šitos bendruomenės vadovas, He is the community leader of this religious sinagogos gabajas, and the gabbai of the synagogue. šamasas, Shamas, santechnikas, elektrikas ir šoferis. Él es todo. El tutti quanti. plumber, electric, driver. O šiaip mano amatas yra, aš esu laikrodininkas. But his main just profession is the watch maintenance. Él arregla relojes. Alberto, ¿qué? ¿Qué hace? Kas? Ar mikva turi? Ne. No. Mikva buvo ten, kur tualetai, bet kadangi sovietai uždraudė laukia tualetus, tai mes turėjom perkelti į miklą. Mikva used to be exactly in the place when our toilets, but during the Soviet times it was the regulations that the toilets cannot be outside, so out of this place they made La mikvah era donde están ahora los baños. Durante la época soviética se prohibió que los baños estuvieran afuera y hubo que hacerlos Jo, allá. bet mikva yra, visuomeninė mikva yra Podžių gatvėje. Podžių gatvėje, reiškia, kur pastatė iš Madono, reiškia, Nefešių dim. Para la mikvah tiene que ir a Podjubarnet o Podžių street. that street for the street. Visuomeninė. otras ciudades. But the public mikva, at this moment, yes. Jo, jinai funkcionuoja, dirba. Children about this. Tienen rabino y tienen maestro para poder enseñar ahora. There are rabbi, actually? Rabinas atvažiuoja pas mus per šventės. Iš kur?
Koks skirtumas? Nu atvažiuoja Rabbi is coming, for the holidays. Whatever. Solamente viene para los días festivos and don't have a school, Jewish school, no. Buvo sekmadieninė mokykla, bet dabar jos neliko. There used to be the Sunday school, but now Nėra it's no žydų longer. vaikų, There are no Jewish children. Kadangi Ahora no labai hay didelė chicos asimiliacija judíos. yra. And your family was originally from here? Yes. Mano šeima čia jau gyvena 300 metų. His family is living here already for 300 years. Hace 400 años su familia vive acá. Mano mama buvo iš Balininkų, Ukmergės rajono. So his mother was also from the Ukmergė, there is such a region, from the Štetel, Balininkai. Tėvas Que la madre gimė era de Balininkai. Kėdainiuose, gyveno Pilviškėse, po to Raseiniuose. And the dad lived, in Keidan, where we were going just to visit. Then he lived also in Pilviškė, it's not far from Kaunas. Vivían en ciudades acá, estetos pequeños alrededor, la madre y el padre, y él, when you grow up here. Jūs užaugot čia? Taip, aš gimiau čia. Aš gimiau šitoje gatvėje už Iškėnės. He just actually was born. Ir aš atsimenu, kai buvo dar Mikva, kai veikė Mikva, ir kai buvo Šoichetas, ir kai buvo Rabinas Varkulis. Atsimenu. And he still remembers, those times when the mikvah was here, when they had the shochat, and the rabbi who was Varkulis. And you did the bar mitzvah here? Yes. Bar mitzvah. Hizo su bar mitzvah, el brit, todo. Sí, el brit sobre todo. Aš esu tikras Lietuvos žydas Litvakas Miznagėdas. He is the real, true, just Lithuanian Jew, Litvak, and Misnagdan. Él es un verdadero judío, él es un verdadero y auténtico judío 100%. Kol aš čia esu, jokio Chabado čia nebus. So And your you know what he said? As long as he is here, no Chabad will be here. What was your father, Arvei? My father? Mano tėvas buvo, kaip čia pasakyti, jis mokėjo statyti namus, jis buvo jis buvo ir mūrininkas, ir tinkuotojas, ir baldininkas. He actually was building construction, but at the same time he was a carpenter, he could make the plaster and so on. Pregunté qué hacía el padre, y el padre era constructor, pero al mismo tiempo carpintero y electricista y todo, más parecido a él. ¿Y la mamá? O mamá darydavo pakinktus arkliam. And mother was making the special devices to hold the horses in the cart. La madre hacía los arneses para los caballos. But that's before the war. Eso fue antes de la guerra. How your family survived? Your family survived. Kaip ir visi žydai. Kauno getas, koncentracijos stovykla, tėvas kariavo prieš nacius. O mama perėjo visą tą kelią. So, tėvas buvo galbūt gal divizija ar kokia? Divizija, 229 jo tarybinė. So, actually, his father was in the Soviet army. Prieš nacius. But fighting against the Nazis. But mother went all the, just steps of Khurban, of Shoah. So, the ghetto, after... El padre se fue a Rusia, como muchos de los hombres se fueron o fueron reclutados por el ejército ruso y pelearon contra los nazis, dejando acá la familia, y la madre pasó por todas las etapas de la Shoah, el gueto, el campo de concentración, etc., y sobrevivió. Mes visi esame holokausto vaikai. So we are all the children of Holocaust. Él nació después de la guerra. He born after the war. Po karo, bet nesvarbu. 3 generacijos yra skaitosi Austrijoje, Vokietijoje, 3 generacijos skaitosi holokausto vaikai. It doesn't matter that he is born after the war, but it's the law that 3 generations after the war, they still are the generations, Holocaust generation. Se considera que 3 generaciones después del Holocausto siguen siendo sobrevivientes del Holocausto. O algo así, ¿no? No, your guy came. What about your family? Okay.
What about his family? He has sons, daughters. Kokie pasakė, vaikų katalikai tokie. Dabar aš esu abocher. Aš esu įsiskyręs vienas. Abocher. Žinai, kas yra bocher? Bocher? No. Vienas. He's one. It's a Hebrew. He's single now. A bocher. So where is? Turiu 3 sūnus. He has Tiene 3 3 sons. hijos, 2 anūkės. 3 nietos, 2 nietos. Y un 2 bisnieto. granddaughters and 1 grandson. 2 nietas, 1 nieto y 2 hijos. 3 hijos. Jeigu Argentinoje yra gera žydė, jūs galite man ją pripiršti. Okay, if there is a nice lady in Argentina, so Okay. she's welcome. Que él está soltero, si alguna quiere y necesita. Only Jewish. Solamente judía. Chicas, aprovechen. Okay. Šitas jam patinka, dirbi. I would like to park my vehicle. I'm a Jew from Canada, born in Kaunas. And I have a vehicle. I want to visit the synagogue, but I know where to park. Can I park? Wait a minute, I will ask. El 27 de marzo de 1944, el gueto fue infligido por un gran golpe mortal. Ese mismo día y el siguiente fueron brutalmente desplazados y asesinados 1.800 bebés, niños y ancianos, lo que se llama la Kinder Action, la acción de los niños. Incluso 40 policías fueron ejecutados, incluyendo al comandante de la policía judía, Moshe Levin, y su adjunto Yehuda Sofovich, debido a la ayuda directa dada a la organización clandestina antinazi en el gueto. En su lugar fue establecido un nuevo cuerpo de policías que estaba directamente subordinado a la SS. El lunes 27 de marzo de 1944 ocurrió lo más terrible en el gueto. La acción de los niños fue la acción más brutal que supo el gueto. El monumento se llama el Shema Israel de los niños. Desde la mañana, camiones alemanes entraban al gueto con altoparlantes, en los cuales se oía que nadie debe salir de sus casas y quien no cumpliese la orden sería fusilado. La Gestapo, acompañado por gendarmes lituanos y prisioneros de guerra ucranianos, asaltaban las casas, sacaban a los niños de sus camas calientes, secuestraban niños de los brazos de sus madres y los subían a los camiones. La orden de limpiar el gueto de menores de 12 años era de limpiar el gueto de menores de 12 años y mayores de 55. El gueto se llenó de llantos y de gritos de angustias. Los autoparlantes tocaban música para silenciar los llantos desesperados de los niños y sus madres. Las madres imploraban por sus hijos, quienes rehusaron entregarlos
fueron fusilados en las calles. Los niños que intentaban huir también fueron fusilados. A la cabeza de la operación estaba el comandante alemán Bruno Kitter. La policía judía fue obligada a resaltar los lugares de escondite de los niños. La mayoría de los 130 policías judíos del gueto fueron enviados al 9º fuerte, donde fueron torturados para revelar los lugares de los escondites de los niños. 34 policías judíos fueron asesinados, junto a ellos el comandante de la policía. 7 policías delataron lugares de escondites de los niños, de las melinas, y así descubrieron desgraciadamente otros 300 niños. Los pocos niños que se salvaron se lo deben al oficial alemán Karl Rillek, que era el comandante de los talleres, que ocultó y permitió ocultar a los últimos niños que todavía estaban escondidos. Y en el diario de Tamara Lazar, que hoy vamos a leer, sobreviviente de la ciudad, dice: una gran acción. 1.500 niños y ancianos fueron llevados a los fuertes. 40 policías fueron asesinados en el 9º fuerte el mismo día. Murió toda la generación de los niños y los ancianos. Ay de las madres de Israel. Son ahora como gatos heridos sin sus cachorros. Ellas fueron obligadas a entregar a sus criaturas y ver cómo fueron empujados dentro de los camiones. Hubo también madres heroínas que ahogaron a sus propios bebés con sus propias manos y que rogaron ser matadas antes de entregar a sus hijos. Honor eterno a esas mujeres madres. Y los hijos, parejas jóvenes, entregaron lo más caro de su vida y condujeron a sus padres, ancianos y enfermos, a los camiones. La mujer dejó a su bebé a su cuidado en el camino. ¡Qué terrible! Y que el sol aún sigue brillando y brilló sobre el horizonte. Aquí tenemos una placa conmemorativa con todas las ciudades en Lituania donde ocurrieron al baño, pues al baño, ¿eh? Ahora donde vamos también va a haber baño.